Listo, pues vamos a tener una sesión justamente para ver al respecto de la transmisión de esta enseñanza, que es bien importante. Tenemos que tener bien claro de qué se trata este show, en el cual nosotros estamos estudiando de dónde parte, cuáles son las vertientes, porque ocurre que en algún momento puede que ustedes, debido pues, al gusto que tienen por recibir la enseñanza, porque les gusta, porque demás y demás, se decidan a impartir charlas de este tipo, y ustedes lo pueden hacer, cada quien es libre de hacerlo. Hay que tener justamente las consideraciones para ese propósito bien en claro, para que bueno, podamos arrancar como lo tenemos. Esto lo vamos a versar justamente en distintos textos. Uno de ellos es Actividades Metafísicas. Este texto justamente tiene que ver con prácticamente el 1, 2, 3, el checklist de las cosas que debes de tener previsto para cuando desees compartir la enseñanza. Esto es muy importante. Vamos a basarnos en conciencia de sí mismo, porque esto quiero que lo entendamos desde el punto de vista más científico o más claro, que no quede duda posible de que, bueno, por supuesto, esto se imparte dentro de algo que denominamos metafísica, pero es prácticamente una enseñanza que está abierta a todo el mundo, y es la enseñanza que se sigue en las filosofías, que los científicos buscan, que prácticamente está en todas las ramas de la vida, del saber, del arte y demás, para que lo veamos. Y hay otro texto especial que es justamente el de Consideraciones Metafísicas. Todos estos textos son justamente los puntos que debe de tener bien en claro un facilitador de metafísica, para que los pueda checar y bueno, irlos considerando dentro de todo esto. Muy bien, todo esto pues obras basadas del profesor Rubén Cedeño, para que lo podamos tener todos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estudiando. Venimos a repasar temas que tienen que ver con la vida. En este caso, por supuesto, tiene que ver con la vida universal, con la vida una. Solamente hay una vida, que es la vida universal, que es prácticamente cómo se mueve, todo lo que se mueve, lo que está ocurriendo mientras estamos aquí el día de hoy, pues en la sesión, pero todo se está moviendo. Nosotros somos parte de la vida una. Si tú puedes decir, yo soy, aquí estoy, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Estás vivo y eres parte de la vida. Entonces, la vida universal es la vida general que está alrededor de todo, pero la vida que tú gozas es una vida individualizada. Por supuesto, la vida tiene principios que en la ciencia se estudian como las leyes de la energía, las leyes de causa y efecto, las leyes de la termodinámica, que prácticamente Sir Isaac Newton ha sido uno de los científicos más versados en eso, pero él sabía todo este show. Los filósofos como Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, estudiaban la vida y se preguntaban las cuestiones existenciales de la vida, y ellos justamente pues eran filósofos. Los teólogos, ¿a qué se dedican? A estudiar esto que nosotros vemos como la vida universal. Justamente ellos le denominan Dios. Y entonces hay tratados de teología para descubrir tal o cual cosa, que es mucho en simbolismos, en símbolos místicos, en la terminología que ellos hablan. Pero sea cual sea tu ramo, te dediques a lo que te dediques, ya sea que picas o platicas, tú puedes y tú tienes este acceso a esta comunicación, de esta información que no está sesgada en ningún ámbito. Si lo quieres ver desde el lado científico, pues nada, júntate con los científicos, que hay por allí unos en el salón. Bueno, Silavero es como es científica loca, como Ciro Pera loca. Hay gente de la rama de la salud que le gusta muchísimo pues ver este aspecto desde la ciencia de la salud. Hay gente que es ingenieros y que les gusta desde el punto de la física, de las leyes de la física y demás. También se puede. Hay gente como más devocional desde el punto de vista religioso y también reciben su merecido acá.
Ya hay personas como un poquito más filosóficas, de Aristóteles, de Platón, de la mónada, de las causas primordiales. El chiste es que para todos hay. El único asunto es que a lo mejor no te lo habían dicho en tu lengua, o tú no se lo habías dicho en la lengua a alguien. Porque alguien puede que llegue ahí por tu casa, oye, ¿qué estudias eso de metafísica? Sí, fíjate, porque hay un santo ser crístico que es una llama triple de 3 colores, azul, dorada y rosa, y tú puedes, y esto y el otro, y la gente te va a decir, no, ya la perdimos, ¿verdad? Un científico te diría, ya, está bien, eso de los colores está padre, ¿verdad? Entonces, dependiendo del sapo la pedrada. Si en algún momento tienes que hablar con tus amiguitos del trabajo de esto, tú les dices, amigocho, es para que no andes tan estresado. Porque en la vida uno tiene que andar feliz, uno tiene que estar próspero, hay leyes para tener dinero, para estar tranquilo, para llegar a las fines de quincena sin usar tanto las uñas, y feliz y contento y todo. Y entonces le explicas, si es alguien devocional, de que le gusta Jesús y todo eso, pues le dices, Jesús era un metafísico. ¿Cómo es eso? No, pues sí, le explicas pues lo que hacía Jesús. Si hay personas, qué sé yo, pues científicas, les explicas todas las leyes de la energía, de la termodinámica, la ley de causa y efecto, la ley de gravedad, y todo eso que tiene que ver, es la existencia de la vida, solamente que cada uno lo recibe de acuerdo a su esquema cultural. Prácticamente hoy nos encontramos en Ciudad de México, y el esquema cultural del cual provenimos es muchas veces una cultura católica, una cultura latinoamericana, una cultura en castellano, y con mexicanismos, con palabras altisonantes, con eso, pero si estuviéramos en otro país o en otro contexto y demás, sería. Incluso pues muchos facilitadores hemos estado en instituciones de salud, en universidades, en distintos ámbitos que nos han solicitado justamente para hablar de estos temas, con este mismo esquema obviamente, pero cada quien lo va entendiendo a su modo, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque estamos en una era donde hay 7 psicologías, o sea, hay de chile, mole y pozole. Y si tú eres de un tipo de psicología y llegas con una persona que es de otro, y te empieza a hablar desde otra franja, desde otro ángulo y demás, tú vas a decir, no le entiendo nada. ¿Y qué está mal allí? ¿Tú o la otra persona? Pues ninguno. Cada uno es de distinta onda, pues. Pero uno debe de estar claro en este aspecto, en la situación de comunicar la enseñanza. Entonces los sabios, los artistas, los teólogos, los científicos, justamente tienen que ver con esta enseñanza. Entonces, el punto se trata, para que ustedes no se pierdan ahí por las ramas, del ser, para descubrir cuáles son las leyes de la vida y las leyes del ser. Ese es el gran asunto que nos planteaba Sir William Shakespeare, ¿verdad? Ser o no ser, esa es la cuestión. Se trata esta enseñanza de demostrar la verdad del ser. Si lo viéramos desde el punto de vista filosófico, se hablaba, ustedes sabrán, si estudiaron metafísica o andaban allí en los prados verdes de la UNAM, ¿cómo le llaman? Las islas, ¿verdad? Yo tengo amigos de ahí. Y entonces, se la pasan ahí en los prados verdes hablando del mundo de las ideas. ¿Qué es esto? Es un mundo de ideas. Ya es el principio, ¿verdad? Que todo es mente. Pero dentro de ese mundo de las ideas hay ideas superiores que son el deber ser. Y entonces, ¿de qué se trata este asunto de que estudiamos? De reconocer el deber ser de todo. ¿Cuál es el deber ser de tu condición económica? Debe ser la prosperidad. Tú debes de tener dinero. ¿Cuál es el deber ser de tu mente? Pues que piense claro, que esté sana, que no andes pensando cualquier cosa por allí y demás. El deber ser de todo, de tu familia. ¿Cómo se tiene que llevar tu familia? Pues bien, armonioso, del modo posible, etcétera, etcétera. Así cada cosa tiene su deber ser. Y eso es de lo que se encarga metafísica. Tú tienes tu deber ser, tu razón de ser.
Que por supuesto, no está peleado con que haya sido madre, padre, hermano, hermanito, hermana, etcétera, o no está peleado con que laves trastes, no está peleado con que hagas cosas que hacemos todo el mundo. El asunto es que tú tienes un propósito, el cual nadie más tiene cómo cubrir, ni cómo cumplir, aunque lo intente. Entonces es una cuestión que sucede en muchas ocasiones por descarte. O sea, aquí no, aquí no, aquí no, ya que hay una puerta, la última, que es ahí donde, a lo mejor donde es allí sí, que es la puerta de tu éxito, de tu paz, de tu felicidad y todo eso. A lo mejor si actuamos por descarte como la mayoría de la gente actúa, es así, pero el otro ámbito está el ámbito de donde tú te sientes bien, donde tú te conectas, donde tú te sientes con gozo, feliz, contento, realizado, etcétera. Si es, por ejemplo, en tu escuela, ¿en qué escuela te sientes que estás aprendiendo, que estás avanzando, que estás evolucionando? ¿En qué trabajo te sientes útil? ¿Con qué personas o amigos sientes que estás también pues haciendo cosas útiles y demás? Y tiene que ver con ese sentido, ¿me entienden? Con el deber ser. Lo primero es saber que tenemos un deber ser y que tenemos una razón de ser, para después podernos encaminar a eso, porque tú le abres la puerta mental a ese asunto. Justamente en la enseñanza tenemos la lámina de la presencia yo soy, que es el deber ser, que es lo que somos nosotros. Obviamente estamos aquí, pero como todos somos un mente, hay ideas superiores. Y todo el cúmulo de ideas superiores que tú tienes es lo que es Dios para ti. Es allí hasta donde vas a llegar en la vida, de acuerdo a las ideas más altas que tengas en la vida. Por eso es que debemos de ponernos al estudio y la práctica y demás, porque si tú estudias y practicas y demás, los conceptos superiores, por supuesto, esos se robustecen, se crecen, se incrementan y tú te los disfrutas, porque todo es mente. Y eso es lo que conocemos, la presencia yo soy, lo conocemos, pero el asunto justamente es ser o no ser. Ya conoces qué es la presencia yo soy, ahora vas a hacerlo, nada más vas a quedarte conociéndolo. Y es allí donde uno tiene que proceder a la práctica, y allí es el asunto de la razón de ser, y esa es justamente la causa original de la cual partimos cada uno de nosotros. Cada quien tiene su causa. No sé ustedes si son rebeldes sin causa o no. Sí, tú sí, ¿verdad? Tú sí eres rebelde. Por no decir Contreras, yo te conozco. Tú eres rebelde. Desde que entraste a metafísica, tú eres rebelde con causa. ¿Por qué? Porque tienes una causa. ¿Cuál es la causa? El origen, el ser interior. Esa es la causa original de todos y cada uno de nosotros. El asunto ya lo vamos a ir incorporando en las próximas sesiones. El asunto es que tú eres ese centro de vida, el centro de tu ser, pues. Y obviamente vienes a esta vida, entonces vienes con una genética, vienes con una cultura, vienes con una familia, y entonces se empieza a crear alrededor de ti justamente todas estas estructuras, todas estas fórmulas, todos estos formatos que tú te crees. Pero que el real ser, cuando tú viniste purito, cuando tú llegaste originalmente, no eras nada, pues. O sea, eres esencia de vida. Pero una vez que entramos aquí nos inyectan todo eso. Y entonces es allí que vamos por la vida, si la proyección que nos hicieron y de todo el formato que estaba alrededor, pues nos lo disfrutamos. Pero si no, la verdad es que la pasamos mal. Entonces, ese es el asunto, que tú descubras tu causa. Ya hay 2 puntos para descubrir al real ser, únicamente. Es lo más vital. Es el único modo para poder conectarte con tu real ser. Y es a través de la meditación. Es el único modo de poder hacerlo. Aquí obviamente en las sesiones lo que sucede es que se te brinda enseñanza, se robustece tu conocimiento, y si
algo bueno, si ahí ocurre algún milagro, pues tu práctica, ¿verdad? Pero, y eso robustece tu mundo mental, pero el ser, ese es el que tiene que ir agarrando fuerza, tiene que ir agarrando poder, tiene que ir agarrando onda en tu vida. Y entonces por medio de la meditación tú lo engrandeces. El modo es muy sencillo. Nos vamos a colocarnos en nuestro asiento con nuestra columna vertebral recta. Nuestros dos pies firmes. En el piso pues estamos sentados en silla como occidentales para meditar. Nuestras manos pueden estar en nuestro regazo, relajados, nuestros hombros. Vamos a relajar prácticamente nuestro rostro, nuestras cejas. Y simplemente vamos a respirar por la nariz. Vamos a respirar a nuestro propio ritmo, a nuestro propio espacio, a nuestro propio tiempo. Y vamos a contar 3 respiraciones. Y en este momento ya te encuentras meditando. Y ahora vas a llevar tu atención al latido de tu corazón. Vas a pensar y sentir en él. Y vas a dedicarte a observarle y sentirle. Todo lo demás está fuera del ser. Lo único que te conecta con tu verdadero ser es tu respiración y el latido de tu corazón. El aliento de la respiración es el contacto con el presente. Es lo único que existe verdaderamente en el presente. Es tu contacto con la vida. Y el latido de tu corazón es la expresión de tu propia esencia de vida, de tu verdadero ser. Reconoce esa esencia vital dentro de ti, con todas sus características. Ya que estás ante lo único real, ante lo único que tiene consistencia y que es tu causa. La causa de tu vida es justamente ese latido del corazón y estás ante él simplemente. No existe nada más porque de él se desprende todo lo demás. Gracias a ese latido y a tu aliento y tu respiración, es que puedes disfrutarlo todo. Es que puedes realizar cosas, viajes, trabajar. Todo lo demás proviene de esa esencia de vida y es tu causa original. Y como esa vida se expresa en gran armonía, con gran paz
con gran consistencia. Su propósito es expresarse no solamente en el interior, sino también en el exterior. Sin obstáculos. Y a medida que tú le das reconocimiento constante y consistente a esta presencia de vida dentro de ti, ella cada vez puede expresarse con mayor fuerza. Ahora toma conciencia de tu respiración, toma conciencia del lugar en que te encuentras y amorosa y dulcemente, cuando lo consideres, puedes ir abriendo tus ojos. Muy bien, entonces un paso fundamental para todo esto que estamos llevando a cabo es la meditación. Toda sesión de enseñanza debe de contar con, aunque sea una chiquitita meditación. ¿Para qué? Para contactar esa vida dentro de nosotros, al menos solamente una vez. Tengo una duda rápida. ¿Por qué, por ejemplo, en el libro de Yogananda explica que hay una meditación que es concentrándote en el entrecejo y habla sobre que ahí está como el asiento del ser? Entonces estoy un poco confundida. Si pones la atención acá y si pones la atención, o si pones la atención acá, digo, pueden ser cosas distintas, pero... Sí, el objetivo de la meditación, poniendo la concentración en la respiración y en el latido, es en la expresión de la vida. Obviamente, ¿en qué lugar se produce que te des cuenta que tienes vida? En la mente. Y eso es lo que vamos a lo que vamos a acceder en próximas sesiones. Pero el objetivo número uno, innegable, o sea, si alguien científicamente quiere comprobar esto, pues nada, la meditación es un modelo científico para descubrir, número uno, que estás respirando, número dos, que tu corazón está latiendo. Y eso es científico, pues, o sea, ¿quién te lo puede negar? Hay una vida detrás, ¿me entiendes? O sea, y es en el sentido de descubrirlo apenas. Por supuesto, el gran cúmulo de poder, y cuando eso se vuelve un poder y una proyección y una fuerza indomable para el bien y todo eso, es en el entrecejo. Y eso lo vamos a ver en la próxima sesión. En este respecto. Muy bien, vamos a leer todos juntos si les parece bien. Esto lo dice Paramahansa Yogananda en La ciencia de la religión. Muy bien, el origen más profundo de toda motivación humana, la supresión del sufrimiento y la consecución del gozo, es la meta universal y fundamental necesario para el ser humano. Ningún hombre puede negar que anhela evitar el sufrimiento en forma permanente y alcanzar un gozo constante. Muy bien, ¿de qué se trata esto? Esto lo descubrió justamente el señor Gautama Buda. Piensen ustedes en el motivo por el cual hacemos las cosas, sea lo que sea. Piensen en el obrero, piensen en la ama de casa, piensen en el empresario, piensen en el presidente de alguna nación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Justamente con una motivación central: evadir el sufrimiento. ¿Por qué trabajamos? Porque si no trabajas te quedas sin comer y sufres. Ya desde allí, la sobrevivencia en sí tiene que ver con un aspecto fundamental. Por supuesto, ese es el móvil prácticamente de un gran número de personas en la vida, en lo que conocemos pues como en el mundo, pues. Evitar el sufrimiento es la causa por el cual la mayoría de las personas se ha movido la mayor parte del tiempo, y eso lo descubrió el señor Gautama. Él dijo, o sea,
Ya vimos esto que es la expresión de tu vida, la respiración y el latido de tu corazón. Él se puso a meditar en eso. Dijo, bueno, ¿qué existe además de esto? Ok, el sufrimiento. Porque es consistente, cuando tienes hambre no te la pasas bien. Es científicamente comprobado que alguien que no come está enojado, se pone de malas. No rinde, pues, no se producen procesos de regeneración, etcétera, etcétera, tantas cosas. Entonces, nuestras acciones tienen que ver, número uno, con evitar el sufrimiento. Pero eso también es muy vago. ¿Por qué? Porque, ay, me quito de aquí y ya no sufro. Tendríamos que descomponer todo y decir dónde está la causa de todo eso. Y entonces es donde viene, bueno, ¿cuál es el opuesto al sufrimiento? La felicidad, el gozo, el estar bien, el bienestar. Bueno, ¿y cómo llego a ese bienestar y cómo llego a ese gozo? Y es allí justamente donde el ser, en su expresión, se tiene que convertir en bienestar y todavía en algo superior que es gozo y en algo superior que es la bienaventuranza. Por supuesto, dependiendo de la determinación que nosotros tengamos para eso. Y eso es sumamente interesante porque cada uno de nosotros tiene que realizarse en ese ámbito. O sea, que si uno no tiene herramientas para el gozo o uno no tiene, digamos, esta sinceridad o esta búsqueda de su ser y demás, uno solamente está como evitando el sufrimiento. No está dirigiéndose hacia la felicidad, nada más te estás como refugiando en unos instantes del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el verdadero ser es el que se expresa a través de esa, pues de esto que llamamos felicidad. Entonces, bueno, vamos a verlo. El bienestar y la conciencia. Cuando le conoces y desenvuelves sus cualidades, logras bienestar integral y calidad de vida. O sea, cuando tú descubres, ok, la vida tiene salud, pues sí, la vida es lo más alto que se puede expresar. Entonces mi organismo tendría que expresarse con vida y salud. Entonces eso es calidad de vida y eso es algo a lo cual todos aspiramos. Pero uno, cuando uno conoce esto, busca no enfermarse. Y entonces ahí tienes, pues nada, pues conocemos tantos casos al tío que le diagnosticaron algo, que dice, no puedo comer helado, pero denme. Entonces tú entras así como en una confusión mental, ok, no puede, pero sí, pero entonces, o sea, como que estamos como de ladito y estamos como buscando evadir alguito, pero a costa, bueno, dice, ya sé que a lo mejor si me como, qué sé yo, estos tacos, me va a dar el otro tío que tiene esto que en el pie, el ácido y gota y todo. Ya sé que voy a andar una semana cojeando, pero me voy a comer esos tacos. ¿Cuál es el asunto? Evadir tantito por aquí, por acá, entonces engomarse en el otro asunto. O sea, ya así anda chuequeando prácticamente todo el que no conoce la ruta directa para esto, que no es evitar, es sino asirte al otro lado, ponerte del lado, en este caso, de la salud, ponerte en el lado de la mente próspera, ponerte en el lado de la tranquilidad, ponerte en el lado, etcétera. No querer el sufrimiento, sino estar pujando por la felicidad, pues, o por el bienestar. Entonces, por supuesto, esto tiene que ver con la enseñanza. La manera de concienciar al ser interno y el ser universal es practicando la enseñanza. O sea, tú puedes volverte un teórico precioso de la metafísica y a la mera hora pasarla horriblemente. Porque esto no tiene que ver con una teoría más. Podría ser si alguien lo recibe intelectualmente, pero el asunto es que uno se apropie y que uno practica. Ok, si la vida se expresa como salud, como verde, como el verde es vida y demás, pues yo quiero ser verde.
Yo quiero ser como la vida es, yo quiero expresarme saludablemente, yo quiero ser como esos árboles fuertes, pues. Y entonces te vas poniendo con eso. Desenvolver el ser para tener un bienestar con calidad de vida a través de la conciencia plena. Obviamente, eso lo vamos a seguir viendo. La conciencia plena es un estudio que se está poniendo muy en moda hoy por hoy. Entonces, es prácticamente algo que siempre hemos llevado en la enseñanza metafísica. La conciencia eres tú dándote cuenta. Si tú tienes conciencia, qué sé yo, perdió el América y ganó el Real Madrid y todo eso, está bien, tienes conciencia de la jugada de esta semana, ¿verdad? Pero ocurre algo cuando tú tienes conciencia del ser. Cuando tú empiezas a tener conciencia del ser, ocurre que así como cuando tienes conciencia de tu equipo favorito, descubres los datos, las analíticas, que si van a contratar a tal, que si esto, que si el otro. Cuando tú empiezas a estudiar el ser, también descubres también que hay un potencial, que hay unas cualidades, que hay formas de llevarlo a cabo, que hay unas técnicas, que hay esto, que hay el otro, y te enganchas y te gusta, y si empiezas a ver resultados en tu vida y demás, te engancha. El asunto del ser es muy grande porque el ser nunca te va a quedar mal. O sea, si tú te enganchas con el ser siempre te va a dar más. Le descubres algo y él te va a dar por ese lado. Y dándote eso se abre la ruta para otro, para otro, para otro. Quiero ver si tu equipo favorito no te ha hecho quedar mal, sobre todo cuando llegas a la oficina al día siguiente del partido, en los chats del WhatsApp. Si apuestas contra la América, siempre vas a ganar en la oficina. Bueno, ya ven, no voy a entrar en polémicas, porque la enseñanza es para todos. Entonces, ¿de qué les estoy hablando con esto? Que siempre, cuando tú te pones con el ser, vas a salir victorioso, pues. Siempre vas a adelantar, siempre vas a prosperar. No sé a quién le gusta el box de acá, pero bueno, hay peleas y hay peleas afamadas y todo este asunto. Entonces ya la super pelea, ahora sí, los dos rivales que de verdad se corresponden el uno al otro, son como la media naranja, y esto y el otro, y se hace una parafernalia y todo eso. Ves la pelea y todo eso, y estás esperando que haya algo, esto, el otro, no pasa un round, 3 rounds, 4, van en el 12º, no pasa nada y luego resulta que empataron. Y tú dices, ¡qué fracaso! O sea, ¿para qué me emocioné? ¿Para qué perdí? Sí, a lo mejor no tu tiempo porque podrías ver eso o cualquier otra novela por allí, ¿no? O hacer cualquier cosa, pero el asunto sí, tanta energía involucrada en ese asunto y te queda mal. Piensen en otras cosas y todo lo que no procede del ser y demás te queda mal. Pero el ser nunca te va a quedar mal, porque es justamente lo que están expresando los pugilistas allí. Ellos entrenan largas horas, tienen dietas, hacen situaciones de preparación de campos de concentración y muchas cosas, justamente explotando su ser. Y uno, viéndolos, ¿no? Ellos son los que están con el logro victorioso de su ser, explotándolo, descubriendo si pueden lograr más músculo, llegar al peso, hasta dónde tiene su límite su mente, de qué, por dónde un nuevo movimiento pueden hacer, la inteligencia para llevar a cabo, y ellos justamente están haciendo lo que millones de personas justamente están perdiendo oportunidad de hacer por verlos. Explotar su ser. Y entonces, qué situación tan interesante, porque cada uno de nosotros tendría que estar atento de su ser, de cómo ser, tu deber ser, cómo llegar a serlo, realizarlo, expresarlo,
ponerte a pujar para hacerlo como ellos lo hacen. Y entonces, la verdad es que los millones de personas, por supuesto, es un fracaso para ellos, pero para los que están allí no, porque ellos sí lo están expresando. Entonces, qué interesante cuestión. Los agentes tóxicos del inconsciente son cuestiones que ustedes vamos a empezar a ver. Ya empezamos con el libro de Séptimo Rayo a verlo. Que toda aquella idea que no te sirva para tu realización es un agente tóxico. O sea, qué sé yo, a lo mejor sabes mucho de timbres postales. Y entonces, no, pues el timbre de la edición de Don Porfirio Díaz y todo esto. Me encanta, qué bueno que tengas ese hobby. Y luego, ¿qué vas a hacer con él? Sentarte a chupar estampitas y a pegarlas. Ay, qué padre. Pero es información que tienes ahí guardada. Y si una información la tienes guardada y no es práctica para tu vida, se vuelve un agente tóxico, por más benigna que pueda ser para tu vida. A lo mejor no te hace daño como chatarra que recibimos y vemos por allí. Pero el asunto es que cada idea, cada palabra, cada semilla que tú recibes en tu mente, tendrías que hacerla práctica. Tendrías que practicarla para poder expresarla. Porque si son ideas que vienen del ser y demás, están destinadas a expresarse dentro de ti. Y si no, pues se pierde esa siembra, pues. Recordemos que nuestra mente es como un campo fértil. Cuando tú te vienes a estudiar, cuando abres un libro y demás, lo que sucede es que tú abres tu mente y entonces empieza la siembra. Se avientan, cada palabra es una semilla. ¡Pum! De prosperidad, de paz, de amor, de tranquilidad, Y tú, de acuerdo a la fertilidad que tengas, haces que esas ideas suban, crezcan y demás. Por supuesto, no hay pérdida porque finalmente estás conectándote con algo positivo. Pero solamente la práctica va a hacer que esa siembra, obviamente, se vuelva cosecha. Que algo se produzca en tu vida. Y eso es un método científico. El boxeador número 1 no llegó allí viendo y contando borreguitos en las noches. Él llegó pelea tras pelea, meditando en cómo hacer esto, pendiente de eso. Entonces, es un método científico, punto. Es así. Lo que tú quieras hacer en tu vida, hay un científico que hace poco tiempo sacó un libro. Que bueno, ya me va a venir el nombre para dárselos, pero es la teoría de las 10.000 horas. Es una teoría bastante consistente, que dice que aquello en lo cual tú quieras desarrollar maestría, tendrías que desarrollarlo al menos 10.000 horas en toda tu vida. 10.000 horas al pendiente, y cuando acaben esas 10.000 horas, algo te vuelves bueno de eso. Piensen ustedes, ¿cuántas son 10.000 horas? ¿Quieren hacer el cálculo? Sí. 40 horas laborales a la semana, por 50 semanas al año. 5 por 4, 20, y otros 2 ceros, 2.000. Tendríamos que trabajar en sí 5 años sin parar en algo específicamente para desarrollar la maestría. A las maestrías también. A los dos. En esencia. En esencia, pero aquí de lo que se trata es de practicar, de la práctica en sí de eso. Por supuesto, es algo que si lo vemos así, está interesante. Pero justamente, ¿a qué se refiere? Que si tú estás utilizando, por supuesto, esa energía de concentración, de acción y demás en tu vida, en tu día con día, estás explotando tu vida para bien. Si es algo que no te deja nada bueno y demás, pues
estás desperdiciando eso, pero si es algo que te ayuda, que te eleva, que te pone bien y demás, pues obviamente va a haber resultados positivos en tu existencia. Entonces, los agentes tóxicos del inconsciente son los llamados conflictos o problemas. O sea, tú no tienes problemas, tienes agentes tóxicos en tu inconsciente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre con eso? Que te tienes que sacar esa pudredumbre mental que tienes, que es lo que te llevó a ese asunto y ese conflicto que estás viviendo ahora. Es lo único que tienes que hacer. Y por eso hacemos decretos, servicios, estudios, todo eso, para sacarnos eso de nuestra mente. La meditación lo que hace es que como que te pones a meditar en lo verdadero, en el centro y todo eso, lo depuras algunos agentes tóxicos y demás. Otros por medio de la técnica metafísica de llama violeta y ley del perdón, yo borro esta situación, no la acepto, no la quiero ni para mí ni para nadie. Y lo empiezas a borrar y a disolver, por supuesto. Todo es justamente en nuestra mente, todo absolutamente es mental. Todo lo que te ocurrió hoy es tu responsabilidad porque tú lo generaste en tu mente o en tu acción. Perdón por lo burdo del ejemplo. Con la meditación es como si echaras un trapo en cloro y cuando lo sacas después de días ya está perfectamente blanco. No, sería tener una cubeta de cloro y ponerle un chorro de agua. ¿Qué es lo que va a pasar con el cloro? Se va a salir, ¿no? Depende cuál sea la sustancia más densa, que seguramente es el agua, el cloro Se va a salir. se saldría Hasta que ya. completamente. El vertido de esa agua sería como tu concentración en tu centro. Estás vertiendo y esa se crece y no deja espacio para lo demás. Entonces, es más o menos esa la cuestión. Dice, la liberación de una vida tóxica y sus conflictos adviene cuando se decide a poner en orden la vida personal, tanto interior como exterior. Qué interesante ese término, yo se los platicaba, que creemos que solamente los padrecitos, los monaguillos tienen que ordenarse. Pero la realidad es que tú te tienes que ordenar en tu vida. Y esa es la primera determinación que uno debe tomar en metafísica. Les voy a ser franco, hace unos años el objetivo principal, por supuesto, pues era querer ser feliz y ya con eso. Ahora, obviamente con la consistencia, con la práctica, con lo que conlleva todo esto, se requiere, lo primero es tener decisión de querer orden, de querer ordenar las cosas. Eso es sinceridad, pues, de propósito. Y ya cuando tú estás dispuesto a eso, la enseñanza en sí te empieza a ordenar las cosas, te empieza a ordenar tus asuntos y demás. Pero uno debe de tener pues esa idea tal cual, bien dirigida a este punto. Entonces, en la liberación de todos los agentes tóxicos que obstaculicen que el ser interno surja y se exprese en nuestra vida, está la conciencia plena. O sea, tu conciencia se va a expresar a plenitud cuando tú liberas todas esas cuestiones tóxicas, discordantes y demás. Y entonces, como tú eres un estado de conciencia, empiezas a expresar tu razón de ser y lo que viniste a realizarte por acá. Muy bien, desenvolvimiento del real ser interno. Vamos a leer. Instruir la sabiduría del sí mismo y el ser universal está libre de cualquier denominación religiosa, porque cuando algo es verdad, debe estar al alcance de todos por igual. No hay sede fija, iglesia ni creencia religiosa sistematizada con reglas y prohibiciones. Su propósito es reconocer la verdad de cada asunto, sin ser una división institucionalizada en el mundo. Muy bien, entonces esto no se trata de crear un sistema más de creencias y todo eso, no. Se trata de que la idea, la vida universal,
se expresa en cada uno y se trata del reconocimiento de la vida dentro de cada cuestión, dentro de cada uno, dentro de cada propósito y demás. Por supuesto, hay un programa para realizarlo, hay unas fórmulas, hay técnicas, hay grupos de estudio que están prácticamente trabajando con ese objetivo y demás, pero esto lo debemos de tener claro. Y es el primer asunto que debemos de ver. El otro día me llamó un estudiante y me dijo, Román, que quién sabe qué, que yo estudio metafísica, ya sabe, pues nunca he ido a un centro, pero estudia metafísica. Y entonces invitamos a una chamana a mi casa para que hiciera tal o cual cosa. Y al final, imagínense, me pregunta, yo quiero que tú me des un consejo. Pues yo me quedé con la cuestión, por supuesto, de número uno, yo no te puedo decir nada. Porque eso de lo que tú me estás hablando no es metafísica. Porque en la metafísica trabajamos la mente. Y si tú crees en brujerías, magias negras y todo eso, es tu mente. Y tú le estás dando poder mental a eso. Y la mente es muy superior a todo eso. Entonces no tengo nada que decirte. No tengo ningún consejo que darte. No te puedo decir nada. Y por supuesto se quedó muy contenta con la respuesta y todo. Pero este es el asunto, ¿me entienden? Ustedes que conocen esto, deben de hablar claro en los círculos en donde ustedes se muevan para explicar qué es esta enseñanza. Y es la enseñanza de que todo es mente, de que todo funciona en tu vida como tú piensas que te va a funcionar. Punto. Si tú vas al médico y dices, sí, me va a hacer mucho bien, me voy a sanar, esto y demás. De hecho, por eso curan los médicos. Y bueno, sí se queman las pestañas y todo. Pero es por la fe que nosotros... Exactamente. Todo lo que a ti tú crees que te cura porque tú crees que te cura. Punto. Entonces, la mente es el parteaguas de todo esto y ustedes en cada oportunidad, en cada mesa, ay, cuéntame eso, porque no falta la tía que sabe que estás en metafísica, hace su reunión familiar y como todos están con cara así de aburridos y demás, oye tú, a ver, cuéntanos aquí ya, dinos qué es eso de metafísica. Pues sí, te están utilizando, pero bueno, tú te sueltas allí como San Pablo Evangelista. Y a bautizarlos. No, te pones a hablarles y te pones a explicarles, pero recuérdate con quién estás lidiando. Tú no puedes hablar de temas dogmáticos, tú no puedes decir metáforas o ideas mentales que aquí tenemos o esquemas que aquí entendemos que es la llama triple, que es esto y demás, porque la gente no entiende qué es eso. Tienes que explicárselo. Y el principio de todo en la enseñanza es la mente. Entonces, todo funciona como tú crees que va a funcionar. Es de lo que nos tenemos que poner y reconocer la verdad de cada asunto. Por supuesto, si te pones en el deber ser, pues un negocio, ¿para qué es un negocio? Pues para que produzca dinero, punto. Ese negocio tiene que prosperar, producir dinero, y tú, si no te cabe en la cabeza todavía eso, para eso decretas y dices, yo decreto que este negocio tiene que estar para prosperar, tiene que darnos dinero y mucho, tiene que salir adelante y todo eso, y por eso creas esa cuestión, y por supuesto generas causas, productos, etcétera, lo que tú vendas y todo eso para que eso funcione, porque la mente tiene que ir de la mano con la acción. Entonces ya sabes el deber ser, pero ahora tienes que hacerlo. Y entonces es justamente para que nos pongamos con esto. Se explica que esto es la más noble ocupación que uno puede tener en la vida. Buscar su propio ser. Es lo más noble que uno puede realizar en la vida. Hay que ponerla en práctica, comunicársela al que la desee y busque y ofrecerla sin cobrar, sin negársela a nadie. Esto es muy importante. La enseñanza se da sin
cobrar, o sea, en todas las reuniones, en todos los círculos, en todos los puntos donde te inviten, todo es justamente por donación abierta, y esa donación sirve justamente para la enseñanza, no es para el facilitador ni para etcétera, es justamente para que se siga continuando con el esfuerzo, para que se paguen los sitios de renta donde se llevan a cabo las sesiones, y eso pues es la garantía de que el esfuerzo va a continuar, pues, porque al no ser una empresa comercial de servicios y todo eso, pues se hace un esfuerzo distinto a todo eso, y bueno, se sostiene justamente con base en las donaciones. Es también sin secretos ni misterios. No, ok, no te puedo decir, amiga, porque es muy evolucionado lo que yo voy. Y entonces ya todos en la fiesta, si se le estaban pasando mal, más aburridos y todo, porque aparte les dijiste que son unos tontos. No, el tonto es uno cuando no sabe explicar lo que sabe. Entonces uno tiene que decir así como te salga. Dices, no, es de la mente. Si tú piensas que te va a ir bien, te va a ir mal, te va a ir bien. Y si tú piensas que te va a ir mal, te va a ir mal. Así funciona todo, y todos te van a decir, ah, sí es cierto, ¿verdad? Porque yo una vez. Todos tienen la anécdota de cuando lo hicieron una vez. Entonces ya sabes cómo arrancar tu speech. Pero es así, si tú tienes ganas de dar la enseñanza y si tú quieres empezar a dar cursos de esta enseñanza y demás, ahí está a punto, con la mente. Tú ya has visto, tú tienes evidencias científicas en tu vida de cómo eso ha funcionado, y cuando la gente entre por esa puerta, va a entrar justamente ya con disposición a escuchar y todo eso. Y es gente que prácticamente pues está en ceros. O sea, a las charlas de metafísica, cuando uno empieza no vienen los maestros, pues, ni nadie. Vienen a aquel que le vas a dar lo que esa persona requiere por principios. Entonces, no hay rituales, no hay dogmas, supersticiones ocultas y demás, y todo eso. Nada. En esta sesión, si uno quiere, dice, bueno, hacemos la absorción, o no se prende esto, y se pone o no se pone. Si queremos hay una flor, si no, no, pero lo importante es que se dé la enseñanza. Todo lo demás uno lo decide, de acuerdo a cómo le vibra, a cómo le parezca, a cómo sea y demás, pero uno tiene que estar claro por qué hace las cosas. Eso es la conciencia, que tú sepas la respuesta de cada cuestión, por qué tú tomas decisiones y haces cada cosa. Y entonces tienes que saber justamente todo eso. No defender ni diferenciarse de ningún grupo religioso, filosófico, científico, de cualquier otra índole. Porque también llega la gente y te dice, es como estos de acá, o es como estos que salen en la tele de allá. ¿Y qué es lo que busca ese grupo de personas? Buscan contrariarte. Buscan que tú digas, pues si no es como esos, entonces es como es como los otros. Pero tú al definir qué no eres, estás definiendo qué eres. Y esto, tú no puedes definirlo, ni engranarlo, ni hacerlo competencia de algún ámbito en específico. Entonces, si llegan los cristianos y los alabarés y todo eso contigo, tú le dices, alabaré, hermano, sí, yo estudio lo mismo que tú. Si llegan los musulmanes, sí, yo estoy también con lo mismo que tú. Si llegan los católicos, sí, yo estoy lo mismo que tú. Porque no se diferencia esto, pues. Si llega un científico, sí, estoy de acuerdo contigo. Y esto es algo muy fuerte, pero que ustedes en algún momento tendrían que ponerlo en práctica. Si una persona llega contigo, es más, póngalo en práctica, no con cualquier persona, con su esposo, con su pareja, con su etcétera, y llega determinante a decirte algo. Te dice, no, pues yo creo que esto, y pasa esto, y aquí y allá. Si tú le dices que sí a todo lo que te dice, ¿sabes qué va a pasar? Que al final
esa persona se empieza a contrariar. O sea, tú le das tanto la razón, que esa persona ya no sabe, como tú no le estás marcando un referente de decir, no, es que es esto, no es esto. No. Esa persona le vuelve a dar la vuelta al tema y cuando vuelves a hablar con esa persona, su punto de vista que tú creías que estaba muy marcado, eso es otro distinto. Entonces, te vas a cansar tanto de darle la razón que se va a contrariar esa persona por sí sola. ¿Por qué? Porque eso es mental. Las divisiones, los dogmas, las cuestiones que tenemos son puramente de aquí, de la cabeza. No existen en verdad. Son puras ideas. Y eso es lo más increíble de todo. Nosotros, al definir no, sí, esto, el otro y demás, justamente fortalecemos esas divisiones. Nos enganchamos y entonces esa pareja o esa persona que ya te agarra y ya sabe por dónde y demás, dice, no, pues ya sé que por aquí le doy. Y si le hablo de su metafísica, y si le hablo de aquí, o si le hablo de acá, o si le hablo de su perrito, y todo eso que yo sé, ya sé. Y entonces ahí viene la cuestión. Justamente para trabajar todo esto. No defender ni diferenciarse de ningún grupo y todo. Sí, hermano, todos, aleluya, aleluya, ¿verdad? Que cada quien agarre la suya. Todo lo bello y bueno puede ser utilizado por todos como lo esencial para vivir. Muy bien, esta enseñanza no se tiene por qué volver secreta, separada. Hay gente que nos de pronto pues escribe y dice, ¿cómo puede ser que den esa enseñanza como si fuera un concierto de pop, como si fuera popular, populachera, esto, el otro? Y aquí, si esos son cosas esotéricas, secretas, esto, aquí y ya. No, pues nada. Ni qué decir, porque los secretos no existen. Solamente es un secreto aquello que no puedes comprender. Y entonces no hay secretos, porque en algún momento pues vamos a comprenderlo todo. Hay estados de conciencia y dentro de esto pues que cada quien, estamos en la misma sesión, pero cada quien comprende distintas cosas. Entonces no es un secreto para lo que está aprendiendo una de otra, simplemente que cada quien está observando nuevas situaciones. Cada persona es responsable de lo que acepta. Esto es muy importante. Nada de que, esta persona me dijo y por eso lo hice. No. Aquí tú no le vengas a creer a nadie. A ver, eso que dice me parece ahí más o menos. A ver, ¿yo qué tengo que ver con eso? Yo voy a estudiarlo, voy a practicarlo y si me funciona, adelante. Si no, nada. Punto. Entonces, una persona que practica esto, pues se vuelve, se convence de esto porque uno lo ha visto, no porque te lo dijo tal o cual. Por eso aquí no vendemos títulos de profesor en metafísica, profesor en esto, o en metafísico de aquí a allá, licenciado en esto, en metafísica y demás. Eso no sirve para nada, porque el asunto es que tú te hagas responsable de lo que ves y de lo que haces y demás. Y aquí tampoco hay pastores, de que, el pastor esto y me va a decir esto, o ya llegué tarde y todo eso. Yo veo que hay personas de pronto que tienen esa conciencia y me mandan mensajitos así, ya saben, perdóname que esto, que no pude llegar, pero aquí, allá. Yo veo el mensaje, ¿quién chihuahuas es Lucita? No, pues yo les pongo, pues gracias por la comunicación y todo eso, pero yo qué, ¿verdad? Pero yo qué. Gracias por la confianza y todo, pero esto no tiene nada que ver con esto, ¿me entienden? O sea, obviamente pues afloran los arquetipos mentales de lo que tenemos, de con cuál, tal y todo esto y demás, y bueno, uno se va dando cuenta de estos puntos,
Pero es el asunto, ¿verdad? No hay que tener a ningún personaje el que se le haga rendición o pedir permiso para hacer algo dentro de la instrucción. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en claro. Cada quien que realiza metafísica, que da charlas y demás, es porque quiere. Porque quiere y puede. Y ya. Obviamente pues nos conjuntamos para hacerlo felizmente, de manera en economía de esfuerzos, que a todos nos funcione mejor y todo eso, pero es así. Aquí no hay elegidos, aquí no hay dedazos, aquí no hay nada de eso. Cada quien que ha formado grupos, hecho editoriales, actividades y todo eso, lo ha hecho porque ha querido y porque puede hacerlo y porque listo, ¿me entienden? Es así. Y entonces, esto es muy importante para que... es por eso que en algún momento pues nadie te puede desautorizar. Si tú quieres y lo haces y demás, lo haces y ya. La vida pues es la máxima sabiduría de todas y la vida sabe por qué de las cosas. Y entonces si tú estás en posición de hacer algo, pues adelante. La enseñanza primordial puede llevar cualquier nombre, lo importante es su contenido. Obviamente pues ahorita hay un cartelito que allá afuera dice metafísica, pero esto es enseñanza pura, es enseñanza interna, es enseñanza primordial. Y entonces uno la recibe, uno la checa, uno la toma y demás, pues porque quiere, por gusto, y todo eso, porque estamos con los principios de la vida. A través de las eras, cada maestro de sabiduría, cada científico, lo ha dado de acuerdo a su pensamiento, a su teoría, a su hipótesis, a la cultura de donde provenía, a la religión donde estaba, etcétera. Pero este estudio es uno. Es una conciencia universal lo que se busca. Importante es conseguir que la gente logre plenitud en su conciencia con su aplicación, construir un mundo mejor sin destruir, dividir ni fragmentar. Eso es lo que sí importa. Eso es lo que sí es una evaluación dentro de metafísica. ¿Cómo te va mejor? ¿Cómo estás más feliz? ¿Cómo no estás con tantos achaques? ¿Cómo has prosperado en tales o cuales asuntos? Eso es lo que sí corresponde a la enseñanza de metafísica. Si antes no te bañabas y ahora te bañas diario, eso sí es evaluación. Y hasta 2 veces al día, pues mejor. Eso sí te lo va a agradecer la comunidad y seguramente te va a ir mejor. Entonces, tiene que ver con prácticas. Y si uno nada más lo hace así, pues es el asunto. Muy bien, la finalidad. Vamos a leer. Concienciación de la realidad del ser interno. Liberarse de las ataduras que causen sufrimiento y ser libres. Lleva un orden inteligente, razonable y sensato, libre de títulos, tratando de hacer vivenciar los principios de la existencia, los aspectos o cualidades de la vida y el conocimiento del ser. Muy bien, entonces eso es muy importante para que nos demos cuenta de qué se trata toda esta enseñanza y que, número 1, todo mundo puede dar la enseñanza. Todos pueden recibirla y quien quiera realizarlo lo puede hacer. Justamente pues hay centros de estudio, hay fórmulas para hacerlo ordenadamente, si no uno lo hace en su casa, en su estética, en su trabajo, pone ahí un letrero, metafísica, cursos, se informa de cómo dar esto y empieza a dar las sesiones, las actividades, una a una, va a ir con los estudiantes y demás. Sé de personas que, por ejemplo, se ponen en alguna parte del mundo y se reúnen y ponen las audiosesiones que dejamos grabadas. Y entonces hay grupos de personas nada más viendo las audiosesiones. Sé de otros donde hay un facilitador y que se pone con eso y así, pues inventa y le hace sus cosas y todo eso, pero el asunto es que dé la enseñanza, que dé lo primordial, que dé por aquí y por allá y esto se expanda para que más personas pues puedan realizarse en conciencia y todo esto. Todo está esto basado en conciencia de sí mismo, que es este texto de aquí, que justamente pues es un texto que está lejos de
dogmas, tabús, cuestiones. Si ustedes ven que tienen muchos dogmas, muchas cuestiones, muchos obstáculos mentales y demás, este es el tipo de texto en el cual uno tendría que estar basando su estudio para romper con todo eso. Y ahora vamos a pasar con unos puntos que son muy importantes.